base a los cuales hubo que consultar con 2 juntas calificadoras diferentes, que las 2 al parecer consideraron inadecuado lo que el INPE decidió. El señor Santibáñez, por su parte, hizo rápidamente regresar al señor Vizcarra a la DIROES por una parte, y luego, siempre hablando sobre el tema de las prisiones, replanteó el tema del frontón, que es un tema que ha aparecido en efecto en varias oportunidades en nuestro país y que ya tiene una cierta historia, razón por la cual quiero conversar esta conversación entre 3. Espero que entre ustedes 2, así uso un poco menos mi voz, que está un poquito fragilizada por lo demás, sobre el frontón. ¿Desde cuándo el frontón ha sido utilizada para retener a gente indeseable por los poderes de turno, señor García Belaúnde? 1917. 17. Eso lo creó José Pardo. El segundo periodo de José Pardo. Así es, que gobernó del 15 al 19. El 19 dejó el gobierno a Leguía. Leguía había ganado las elecciones, pero se adelantó un poquito a tomar el poder. Se adelantó, pensó que no le iban a entregar el poder y dio un golpe de Estado de la mano del general Andrés Avelino Cáceres, a quien luego después lo hizo mariscal. La primera vez en el año 8 yo fui presidente gracias a Pardo, mientras que la segunda vez en el año 19 pese a Pardo. Además, así es. Claro, porque su padre fue Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Que fue asesinado entrando al Congreso de la República. 78, por la espalda. Así es. Él era el primer presidente civil después de 50 años de república y asesinado por un militar. Qué curioso. En fin, bueno, en todo caso, José Pardo y Barreda hizo el frontón como cárcel para alta peligrosidad, los violadores, los asaltadores, los asesinos. Antes había sido una especie de penal, digamos, entre comillas, amigable San Lorenzo. Miguel Grau estuvo ahí. Cuando fue considerado traidor. Así es, fue considerado traidor. Guerra, ¿no? Y fue acusado por un fiscal rufino. Y bueno, hubo una protesta del público, de la gente del Callao y de la Punta, y al final salió libre, pero estuvo preso con varios marinos por no querer aceptar la jefatura del gabinete Tracker, que era un gabinete americano que habían traído a Lima. ¿Almirante o un rango menor? Creo que de dudosa reputación en su propia marina. Que ¿no? lo habían traído para que sea jefe de la escuadra naval que había comprado Pezet, además, Juan Pezet. El general Juan Pezet. Bueno, en fin. Volviendo al frontón, eso fue habilitado como cárcel de alta peligrosidad. Antes el San Lorenzo había sido un poco de un lugar de detención donde había estado Grau, había estado mi abuelo Vittorio Belaúnde, había estado Rafael Belaúnde también, su hermano, pero Fernando Belaúnde Terry estuvo después en el frontón en el año 59. Y intentó escaparse, parece, ¿no? Para desmentir que en los casi 80 años o 100 años que funciona el frontón, como le llaman la Isla del Diablo. Desde el 19 hasta el 86. Del 17. 17 hasta el 86. Hasta el 86 que Alan García lo cierra. Que se produjo el motín, así que es. sabemos. Durante ese tiempo, solamente 2 personas trataron de escaparse del frontón. Uno fue un delincuente que le decían la gringa, y el presidente Belaúnde, que fue tomado preso en la pampa de Vítor, yendo a Arequipa para hacer un mitin del 1 de junio. El gobierno de Prado lo declaró emergencia y lo acusó de violencia y de desacato, y lo trajeron a Lima en automóvil y lo llevaron a la Punta, lo embarcaron y lo llevaron al frontón, y ahí lo pusieron con presos comunes. Él se escapó a nado. Había 2 delincuentes que lo siguieron, que le dijeron: arquitecto, no nos abandones, y lo siguieron porque que no sabían nadar muy bien y se quedaron en el camino. Pero Belaúnde pudo llegar hasta una embarcación que tenía el senador de la República en esa época, Miguel Damer Muelle. ¿Que por casualidad andaba por ahí navegando? No. Había querido ir a ayudarlo. Coordinado. Así es. Pero y no había teléfonos celulares, ¿ah? No había, claro, así es. Eran B corre y dile, ¿no? Los tucurricos, ¿no? Pero la Guardia Republicana tenía una lancha allí artillada, y empezó a disparar, y entonces al final, Damer ya se rindió y Belaúnde fue agarrado rápidamente devuelto al frontón, ¿no? Pero él sabía nadar y nadaba muy bien, y pudo haberse ido perfectamente bien, pero hubo una falta de coordinación y finalmente no se escapó, pero llegó hasta la embarcación.
y pudo haber llegado más porque era muy, muy buen nadador. Esos son los antecedentes. Ahora bien, en el tema del frontón, me parece que es buena idea reabrirlo porque es una prisión de alta seguridad. Yo sé que hay gente que le puede molestar a la gente que vive por la zona o que le gusta la navegación o la pesca de altura, qué sé yo, pero hay que recordar que el gobierno estaba dispuesto a pagar $20.000 por cada preso mandándolo a las cárceles de Bukele. Si tú mandas a todos los presos que dices que van a albergar el frontón, estás hablando de unos digamos unos $20 millones que gastaría el Estado anuales en pagarle a Bukele. Sin embargo, si hace el frontón, se va a gastar 25 millones de dólares o 30. O sea, en un año y medio se pagaría perfectamente bien el frontón. Hay que demoler primero. Bueno, pero estoy hablando de los presupuestos que dicen ellos. Ellos dicen que va a costar entre 400 y 500 millones de soles. Estamos hablando de 70, 80 millones de dólares. O sea, no, más, en 3 años, no en 1 y medio, en 3 años se pagaría perfectamente bien con lo que ellos le pagarían a Bukele. Con la diferencia es que se paga en 3 años y se queda la cárcel siempre allí. Entonces yo creo que sí puede costar en algo, pero estás a la mano, tiene la seguridad adecuada, hay que colocarle un aguaducto o un ducto subterráneo para llevarle agua potable, que eso sí habría que hacerlo para no tener el costo. Es una inversión importante también. Es una inversión, pero no es muy grande, son 7 kilómetros solamente, 7 kilómetros por debajo del mar, y con agua eso se soluciona, y además es una cárcel donde lamentablemente cuando hubo el motín era porque era una cárcel muy abierta, todos estaban fuera, no había casi celdas, todos estaban en el patio, todos salían. Y claro, si tú tienes ahí 300 o 400 o 500 terroristas juntos y libres, comunicándose, evidentemente pueden hacer lo que hicieron. Señor Liendo, ¿cuál es la importancia del tema cárceles en la lucha contra la criminalidad? Bueno, empezando, podríamos describirla a partir de una reflexión sobre esta nostalgia penitenciaria política, ¿no? Una nostalgia que arriba en el siglo XXI. Que en términos técnicos es posible como cualquier otra construcción, pero en una aproximación política a la visita de la Presidenta, anunciando la construcción de una cárcel en el frontón referida política, históricamente, cuando no se puede ampliar el penal de Ica, cuando no se puede terminar el penal de Apurímac, resulta absurdo. O sea, y en términos con la relación al crimen, mientras el crimen sigue avanzando día a día, lo has descrito, se amplía su logística, se amplía su dominio sobre las economías ilegales, se ejerce su violencia y su poder a través de extorsiones y asesinatos. Estamos en una guía turística de la Presidenta con ministros para crear solamente una fotografía y dar la imagen de mano dura. Más que mano dura es mano torpe. No, porque desvirtúa, se continúa desvirtuando la capacidad y el principio de autoridad del Estado para enfrentar este fenómeno criminal que es atroz. ¿Por qué no se ha podido evitar que detenidos en nuestras cárceles, incluidas algunas de alta seguridad, sigan coordinando acciones criminales y sigan disponiendo del uso de teléfonos celulares? Porque simplemente la crisis carcelaria y penitenciaria es una de las expresiones del colapso del sistema político, de la incompetencia, corrupción, ineficiencia del Estado generalizado, ¿no? Y de la pérdida del principio de autoridad del Estado. El problema penitenciario no es una isla sobre la dinámica política nacional, es una de las más claras evidencias que hay del desajuste político. ¿Tiene referencia a lo que ha dicho el señor García Belaunde? Que no sea una isla, dice. Podría ser, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero, es una isla, pues. Es una isla. Sí, es una isla. El gobierno y el Estado se ha convertido en un holograma del poder y está aislada de la realidad nacional, del día a día. Y está mucho más separada del porvenir. Está dejando un pasivo terrible de caos frente al crimen, a la delincuencia y de incompetencia del Estado. ¿Qué papel cree usted, señor García Belaunde, que viene jugando el ministro de Justicia actual, el señor Santibáñez? Yo quisiera añadir algo más, perdóname, algo más sobre las cárceles. Porque el coronel Liendo ha hablado de Ica, etcétera, ¿no? Hay una cárcel en Lima que está cerrada también, y que se construyó como cárcel para reos primarios. San Jorge. San Jorge.
y Humala la cerró. ¿Cuánta gente para había ahí? Bueno, creo que hasta 1000 han llegado en un momento determinado, no lo sé. Pero en todo caso, en este país hay 100.000 presos y las cárceles tienen capacidad solamente para 40.000. O sea, ya estamos sobregirados. Estos son arreglos pequeños, pero hay que empezar a hacerlos. Pero lo cierto es que San Jorge se ha cerrado porque iban a hacer ahí un mercado, porque está cerca de la calle Capón, iban a hacer un mercado ahí, ¿no? de todo tipo de cosas para agrandar la zona comercial de esa zona de la ciudad. Pero está cerrado y eso es una vergüenza. Allí se podría perfectamente bien abrir rápidamente, no necesitas ni siquiera 400 millones de soles para habilitarla. Con 4 millones o con 10 millones de soles es más que suficiente porque está perfecto estado, está muy bien, por lo menos estaba muy bien hasta hace muy poco. Y Humala la cerró para un negociado que por supuesto no se llevó a cabo. Porque además habían dicho que los comerciantes tomaban esa cárcel, ese local, ese terreno, ese espacio, que era valioso, que es valioso porque está al lado de la calle, al lado de Capón, y ellos iban a construir 2 cárceles en otra zona del Perú. Por supuesto que no construyeron nada. Por suerte creo que la operación se frustró. Pero ahí hay algo que se puede hacer. Y finalmente, el Perú no tiene costumbre de hacer cárceles, mi querido Fernando. Hay que recordar que el Panóptico, la gran cárcel de Lima, donde está el día Sheraton, fue destruida por el presidente Manuel Prado, el ministro Merino Reina, para no construir nada. La destruyeron, la cárcel de Lima. Era la principal, claro. Que era la principal del Perú, la destrozaron, la destruyeron, la dejaron en tierra arrasada, y como no construyeron nada, hicieron la carceleta del Palacio de Justicia. Ahí fue los presos porque no había cárcel. Tuvo que llegar el presidente Belaúnde en su primer gobierno y construir Lurigancho. Y en el caso del Frontón, el gobierno siguiente Belaúnde construyó Castro y Castro. Y como hubo tantos problemas y no le inauguraba García, los presos terroristas de Frontón que debieron ser trasladados un año antes, ese traslado se demoró y vino el motín. O sea, de alguna manera ese gobierno provocó un poco el motín. Bueno, entonces, yo creo que tiene que haber una política penitenciaria que no existe en el Perú en este momento. De acuerdo. Yo quisiera que el señor Liendo, que es un observador de la escena internacional, para entender a partir de ella las consecuencias de nuestro país, nos diga qué hemos aprendido de las confesiones que ha hecho en Estados Unidos, del jefe del cártel de Sinaloa, por una parte, y por otra parte, qué es exactamente el clan de los Soles, que para declararles la lucha como organización terrorista internacional, Donald Trump ha decidido enviar una flota hasta el límite de las aguas territoriales venezolanas. Bueno, aquí hay un contexto claro, concreto, regional, dentro de una dinámica de conflicto entre las potencias globales. De eso se trata. El tema directo del cártel de los Soles con los cárteles de la droga mexicanos es la expresión de cómo ha escalado el negocio criminal del narcotráfico hasta alcanzar dimensiones de carácter políticas y geoestratégicas. ¿Por qué? Porque el negocio del narcotráfico, la actividad criminal, ha mutado ante la ausencia de poder de los estados latinoamericanos y también de los Estados Unidos a enfocarse en el control de las economías ilegales. O sea, economías subalternas que se muevan fuera de las zonas legales, economías que estructuran el lavado de activos. Entonces, esa dinámica criminal ha hecho un enganche, un empalme con gobiernos autoritarios socialistas como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, que solo subsisten por las economías ilegales del narcotráfico que se proyectan sobre toda la región a través del crimen transnacional organizado, que son los cárteles mexicanos, los cárteles colombianos, ¿Está el Tren de usted Aragua, seguro que en Nicaragua también vale para eso? Porque el gobierno de Ortega ha sabido hacer pactos con sectores de la derecha económica, ¿no? Y hay un grupo económico privado importante ahí que está haciendo negocios con mucha comodidad bajo el régimen de Ortega, ¿no? Y también muchos negocios en México, de derecha, muchos negocios en Colombia, muchos negocios... Pero esos son, digamos, regímenes que guardan
la democracia, limitada, imperfecta, pero la hay, mientras que lo de Nicaragua no estamos ante una dinastía presidencial donde la heredera es la esposa del actual jefe de Estado. Bueno, la dinámica política de los países centroamericanos tiene mucho de dinámica política tipo hacienda. Se manejan los países tipo hacienda bajo una personalidad fuerte, eso se está caracterizado durante todo el siglo XX, y ahora... Pero hoy, no es el caso de todos los países, ¿no? Costa Rica es más bien lo contrario, un digamos, ejemplo democrático. Cuasi protectorado, ¿no? de los Estados Unidos, pero en el resto de países hay esa dinámica, incluyendo El Salvador, ¿no? De los países pequeños de América Central y el Caribe, ¿no? Entonces, el crimen transnacional organizado es transversal y se adapta a las estructuras sociales, políticas y económicas de cualquier país. ¿Se conocía la presencia del Cártel de los Soles? No directamente, porque el Cártel de los Soles, hasta donde tengo entendido, es la organización que apoya la distribución de cocaína hacia Europa y hacia el Caribe. No solamente cocaína, también oro ilegal, contrabando y migraciones. O sea, y tiene una dinámica muy interesante la que ha aparecido, ¿no? Con el Tren de Aragua, ¿no? Que es sobre la inserción de economías ilegales. México parece, y hay estudios actuales, ha asimilado integrantes de estos movimientos fundamentalistas islámicos a su dinámica de crimen internacional. ¿Qué estudios hay sobre eso? Sí, hay unos... realmente, francamente, hablar sin mucha evidencia. Si hubiera la menor sospecha de grupos islámicos extremistas, es decir, terroristas, ahí hace tiempo que están. Estoy hablando de... Y lo hubiese denunciado. Estoy hablando de... Es difícil de creer, francamente. Estoy hablando de asesores. Hay reportes periodísticos de Gran Bretaña, de Estados Unidos, que se refieren a eso. Lo puedes encontrar muy fácil en la web, sin teoría conspirativa. Documentos, ¿no? Fakes. Mira, la menor sospecha de terrorismo islamista al lado de la frontera americana, eso es el fin de la capacidad americana frente a eso. Estoy hablando de asesoramiento, y hay periodistas reputados americanos, no tengo el nombre. Puedes revisar revistas. No conozco ninguno. Es un tema al cual soy muy sensible y me parece muy grave, y jamás he visto en ninguna publicación que se afirme eso. Me comprometo en hacértela llegar para no generar polémica, ¿no? Retomemos entonces nuestra dinámica de conversación con dos, y yo quisiera que el señor García Belaúnde reaccione a lo que nos ha dicho el señor Liendo respecto del riesgo de que organizaciones criminales transnacionales terminen por capturar sectores del Estado peruano y por regiones enteras. Esta mañana hemos hablado con el periodista de Madre de Dios, amenazado de muerte, directamente llamando a su casa. Él ha grabado una conversación por grupos criminales organizados vinculados a la actividad que sabemos que predomina en Madre de Dios, que es la minería ilegal de oro. Para contestar la pregunta, acabo con algo que me quedé en la respuesta anterior. La cárcel de Lima Panóptico se destruyó. Una cárcel idéntica, gemela a esa, se construyó en Bogotá. Hoy día esa cárcel en Bogotá es el Museo de Historia Nacional de Colombia. Y en México es el Archivo Nacional. Así es. El llamado Palacio Entonces, de Lecumberri. Acá hay que aprender la lección. No podemos destruir nada pensando en que podemos hacer otra cosa después, ¿no? Hay que aprovechar las cosas que existen y transformarlas en todo caso, pero no destruirlas. Volviendo a la pregunta anterior de lo señor Lindo, yo creo, no he visto yo, por lo menos he leído bastante y me he tratado de averiguar, no he visto yo una prueba contundente que vincule a Venezuela con los carteles del Sol, no sé cómo se llama. Cárteles del Sol se denomina no he visto, a los generales venezolanos. Así es. Sí. Yo rechazo, por supuesto, a Maduro y quisiera que se vaya mañana, porque es un dictador de baja estofa, además. Pero me da la impresión de que es una presión con una excusa determinada política sobre el régimen de Venezuela para que haya un cambio dentro, y ojalá que lo pueda haber. Pero no veo que haya una prueba fehaciente, porque eso me hace recordar un poco a lo de Bush con Saddam Hussein, ¿no? Y finalmente... Las armas de destrucción de masa que no se encontraron. Que nunca se encontraron. Y esto tampoco es Noriega. Maduro tampoco es Noriega. Panamá, mejor dicho, Venezuela no es Panamá, ¿no? En Panamá, la invasión de Panamá para sacar a Noriega implicó a 29.000 soldados americanos que llegaron, invadieron Panamá y tomaron... Pero es una compañera acá hay 4.000 solamente, partido, ¿no? La señora María del Carmen Alba, que es la que promueve que el Perú se alinee con Paraguay, Ecuador y Argentina para adoptar la misma posición de los Estados Unidos sobre el Cártel de los Soles.
los congresistas peruanos no tienen mandato imperativo. Así que yo no le puedo, como partido y como persona, no puedo decirle absolutamente nada. Ella tiene todo el derecho de opinar como opina. Pero yo creo que eso es una presión política con una excusa determinada, que hasta ahora no hay pruebas fehacientes de lo que sucede. No me cabe la duda que es un régimen corrupto y podrido. Yo quisiera que se vayan lo antes posible, pero tampoco podemos creer una historia que últimamente nos han vendido y que no vemos a unas pruebas concretas, ¿no? Ahora bien, en el tema de los carteles, sí, hay carteles y hay un Estado cada día más débil y un Estado que sucumbe ante el delito organizado. Internacionalmente hablando es así, pero bueno, tenemos que organizar nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas Policiales, organizarlas debidamente para enfrentarnos con fortaleza bélica, legal y moral a estas organizaciones criminales, ¿no? Señor Liendo, en los últimos días hemos visto que la policía, algunos de sus jefes, han tomado la palabra también para juzgar el mal desempeño, según ellos, de otra entidad pública como la Fiscalía. ¿Esto significa que se ha politizado también ahora la voz de la Policía Nacional? Para responder eso, una breve mención al comentario sobre el cártel de los soles y el problema de Venezuela, complementándolo, ¿no? Y me ciño brevemente a hechos concretos. ¿Existen cárteles de la droga en la región? Sí. Existen. ¿Existe el Tren de Aragua? Existe. ¿Existe un relacionamiento político del Tren de Aragua con el gobierno de Venezuela y relación con las bandas criminales? Existe. ¿Existe origen del Tren de Aragua con Tariq al-Azim, hijo de padres iraníes, y nexos con el gobierno iraní en el proceso de formación del Tren de Aragua? Existe. Existe conexiones entre el Tren de Aragua, los cárteles colombianos y las rutas y el comercio ilegal de oro. Existe. Entonces, a partir de ahí, coincido con don Vitocho, estamos en el tiempo de las fake news y en el tiempo de las narrativas sobre los hechos. Es importante reconocer hechos y de ahí cada quien forma su opinión. Ahora, con respecto a la Policía Nacional. Sí, lamentablemente, las reformas, el manejo político del sector interior sobre una institución vital del Estado, que es la policía, en los últimos 25 años ha derivado en una dinámica de competencia y enfrentamiento político. ¿Qué es lo que se ha hecho mal? Ya, lo que se ha hecho mal es tratar de trasladar realidades de influencia de una visión sobre la seguridad regional en los últimos 25 años, donde la seguridad pasa a ser una percepción y donde el Estado es considerado como un elemento opresor, ¿no? y donde la justicia se torna garantista, involucrado en aspectos que deberían ser apolíticos, como es la captura de criminales y delincuentes y la investigación. En ese escenario, la policía ha sido convertida en distintos gobiernos como un elemento de apoyo político y se han creado organizaciones internas que han fungido como policía política e involucrado toda la atención de la gestión institucional en casos políticos. Entonces, eso ha derivado en el momento en un enfrentamiento entre una visión... Los casos políticos son los casos que tienen que ver con Pedro Castillo. Con Pedro Castillo, con Odebrecht, con la corrupción de gobiernos como Humala, sí, Vizcarra, con todos ellos. Son casos Toledo, políticos. Etcétera, Y ¿no? Toledo, etcétera. Sí. Exacto. Pero el caso no es político. El caso concierne a una persona política. No, pero cuando esos casos se desbordan y el Ministerio Público dice esta organización política es una organización criminal, cuando se encierra a una líder política por 3 veces y luego se la saca, se le enjuicia, se le da una prisión preventiva sin una acusación firme y sostenible, esto se desborda. Se desborda. Cuando se privilegia, se prioriza la atención de ciertos casos sobre ciertos sectores políticos y se minimiza a otros. ¿Cuáles sectores creo que no han sido vistos con severidad por la Fiscalía? Porque lo que llama la atención en general es la diversidad de tendencias de las personas que han sido detenidas o sometidas a investigaciones por la Fiscalía, ¿no? Pero, ¿cuáles sectores no han sido objeto de investigaciones y de medidas fiscales? No han sido priorizados y han sido relativizados con respecto a otros. No se mide a todos con la misma vara. Ejemplo, a mí no me gusta, digamos, no soy su fan político si hablamos de Keiko Fujimori, pero es claro una fijación
que lleva hoy, después de Pero años, no, a y una debemos preguntar cuáles no han sido atendidos por la Fiscalía. No, han sido atendidos varios, se puede decir un enorme espectro, sin priorizar algunos y dándole más importancia a unos que otros por razones políticas. Pero no es que haya una línea política en función del cual se protege a ciertas corrientes. En términos políticos se puede interpretar que se protege al relativizar casos y a empoderar otros, priorizarlos. Entonces eso contamina la acción de la justicia. Muy bien. Señor García Belaúnde, yo quisiera conocer su opinión, y luego también la del señor Liendo, sobre lo que dijo la presidenta Dina Boluarte el día de la defensa nacional. Tuvo la idea ese día de defender a su hermano, del cual dijo que era un hombre de una decencia asegurada, y sostuve que no es el caso de los fiscales. Llamó la atención que dijera estas palabras de defensa de su hermano al lado de los jefes de nuestra Fuerza Armada, que tenían que fingir oír eso con actitud estoica, pero aparentemente ha olvidado el artículo de la Constitución que la obliga a cumplir y a hacer cumplir las decisiones de la justicia, sean sentencias o sean resoluciones. Y los allanamientos que se habían hecho, entre otros al domicilio del hermano, fueron autorizados por la justicia. El Estado soy yo, ¿no? Sí. Ella cree que el Estado soy yo. Y mi familia. Hemos vuelto al siglo XVII, XVIII, ¿no? Al rey Sol, ¿no? Prácticamente, ¿no? O la reina Sol. Ya que hablamos de los carteles del Sol, hablemos de la reina Sol. Ella cree que el Estado es ella, pues, ¿no? Y que su familia es parte de ella, y por tanto es parte del Estado también, ¿no? Es el Estado, son ellos el Estado, ¿no? No, yo creo que es una vergüenza realmente. Los ministros no están para eso. No son asistentes, no son edecanes los ministros de la Presidenta de la República, no son los edecanes, no son los portapliegos, bueno, y sin ofender a los que hacen esa función, ¿no? No son los acólitos. Y la señora Boluarte no es la sacerdote que hace la misa. O sea, realmente me parece nefasto por ellos, por los propios señores que han salido ahí a dar la cara para defender al hermano que no es ni siquiera autoridad, es solamente hermano de uno de los tantos que tiene la señora. Hay un pronunciamiento incluso firmado por además, todos. ¿La palabra pronunciamiento tiene tradición en nuestro lenguaje republicano o no? Bueno, muy republicano. Sí, es muy, los pronunciamientos son muy conocidos cuando se trata de cerrar congresos y de votar a los presidentes. Sí. Para eso se usan los pronunciamientos. Sí, son conocidos. Son conocidos. Esa es la falta de cultura jurídica. Total, y jurídica y histórica, política, ¿no? Claro. Señor Liendo, palabras finales, por favor. En la misma dimensión yo me aproximo al hecho desde dos puntos de vista. Primero, y el cual rechazo totalmente, declaraciones como estas que tienen carácter político, personal y de enfrentamiento con la justicia no pueden ser teniendo a la espalda a jefes militares. El Perú necesita no solo evolucionar del caudillismo. No a la espalda, chick to chick. Bueno, uno al lado del otro, sí. El Perú necesita evolucionar del caudillismo a sacar de la foto a militares para apoyo político. Es necesario. El día que un gobierno no requiera de militares para su apoyo, es un gobierno que nos dice que estamos avanzando civilizadamente. Entonces yo rechazo pronunciamientos políticos flanqueados por militares. Yo soy militar. Yo sé. Y además político. Usted es una persona política. Primero, ciudadano poco a poco libre, ha ido deslizándose hacia ese campo, ¿no? Y la otra visión es que, lamentable, las palabras de la presidenta, usted dice, no hace caso o desafía las decisiones judiciales y decisiones de un ministerio público que tampoco hace caso a las leyes. Hay leyes que se arroga el Ministerio Público, que es quizás el único Ministerio Público del mundo que decide qué cumplir y qué no cumplir, qué ley cumplir y no cumplir. Mire un poco Estados Unidos, para que se desengañe bueno, un poco. Es parte de la crisis, pues Estados Unidos hoy es un país en crisis, ¿no? Entonces, una presidenta que desafía desde el Poder Ejecutivo decisiones judiciales y un Ministerio Público que promueve el cumplimiento, su acción cuando quiere y como quiere, de acuerdo a su propio criterio. Muy bien. Muchas gracias por su presencia y por haber hablado con claridad y con alguna severidad, si he entendido bien. Y si comparo las últimas veces que los he tenido acá, que no es que hayan sido mansos, pero me parece que ha subido un poco el nivel de la crítica. Muchísimas gracias por su presencia. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.